En este vídeo voy a responder a los haters. Asimismo, preguntas como ¿por qué enseñas trading si ganas tanto dinero haciendo trading? O preguntas como ¿las cuentas que tienes auditadas se pueden manipular? ¿Por qué no operas en directo? Etcétera. Así que quédate en este vídeo si quieres saber las respuestas y quieres ver cómo me defiendo de los ataques. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy subiendo. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Empecemos con una pregunta que se repite muchísimo tanto en mi canal como en muchas otras academias de trading, que es ¿por qué vendes cursos de trading si ganas tanto dinero haciendo trading? Bien, esta pregunta, aunque no lo parezca, es demagógica y parte de dos premisas erróneas. La primera de ellas es el hecho de que se explica como que en el trading uno se hace súper rico y hace una grandísima fortuna de la noche a la mañana, que con muy poco dinero va a hacer muchísimo dinero. Eso es totalmente falso y es absolutamente al revés. O sea, se necesita una cuenta muy grande para ganar muy poco. Entonces, sacar unos rendimientos anuales del 30% es lo que sueña cualquier fondo, cualquier profesional y cualquier persona que te fondea una cuenta. Por lo tanto, el hecho de hacer creer que con una cuenta de 500 uno va a hacer muchísimo dinero, eso es totalmente falso y causa esta pregunta. El hecho de decir, como eres súper rico porque ganas en el trading, ¿qué se te ha perdido aquí haciendo cursos? Pues es falso. O sea, un trader puede ser consistente y tardar años en que realmente de ahí le salga un salario. ¿Por qué? Porque no se puede vivir con una cuenta de 1.000 o de 5.000. Se necesita una cuenta muy grande. Si nos fijamos en el salario medio que hay en España, que está por encima de los 20.000 euros, pues como mínimo se necesita una cuenta de 60.000 euros para que dándote un 30% anual puedas vivir, y no vivir como un multimillonario, ¿eh? Estamos hablando de sacar un salario medio. Además, otra cosa que sucede es que esto no es ser un funcionario o trabajar por cuenta ajena con un salario fijo. Esto es como montar un negocio. Habrá un mes que te irá muy bien, otro mes que te irá mal, otro mes que te irá regular, otro mes que te irá muy bien, y al final lo que cuenta es una media anual. En los negocios no se puede ir mirando que todos los meses cobres un estándar, algo exacto. Puede haber un mes de pérdidas, puede haber un mes que estás en rango, pero al mes siguiente a lo mejor haces 5.000 y al otro haces 2.000 y después pierdes 1.000 y después vuelves a ganar 4.000, pero cuando sumas todo el año y divides de 12, pues te sale, por ejemplo, que estás ingresando 3.000 al mes. Esta pregunta parte de una segunda premisa totalmente falsa, que es el hecho de pensar que solo tenemos un objetivo en la vida. O sea, simplificar, decir, si yo quiero ser trader, una vez tengo una consistencia, una rentabilidad, cuando he conseguido eso, pues ya me voy a apalancar en la vida y no me voy a plantear nuevos objetivos. Eso es totalmente falso. El ser humano es ambicioso por naturaleza. Claro que hay gente muy perezosa que no lo es, pero mayoritariamente es ambicioso, y cuando has logrado un objetivo te planteas otros. En mi caso estaba ya aburrido. Hay un momento que ya consigues tener unos ingresos, una rentabilidad positiva en el trading y dices, ¿qué más puedo hacer? Y te planteas objetivos. Vamos a ver gente que realmente gana muchísimos millones y también tienen academias, y voy a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, Rafa Nadal tiene una academia que se llama Rafa Nadal Academy. Entonces, él tiene una academia de tenis donde enseña tenis y es uno de los 3 mejores tenistas del mundo, junto con Djokovic y Federer. Entonces, Rafa Nadal, ¿por qué se complica la vida teniendo una academia? Pues porque tiene más sueños. Su único sueño no es ser un tenista profesional y ganar los torneos que ha ganado, prácticamente todos los torneos, sino que además ha dicho, me gustaría enseñar a otros a jugar al tenis, y crea una academia. Pues él es mucho más rico que yo y tiene una academia de tenis.
¿Por qué, por ejemplo, los futbolistas profesionales, los futbolistas de élite, también muchos tienen academias o campus de verano donde enseñan fútbol? Pues porque crean otros proyectos empresariales. Eso no solo sucede con el tema de las academias. Muchos futbolistas hacen marketing, hacen anuncios para otras marcas que les pagan un dineral. ¿Y por qué lo hacen? Por dinero. Porque el ser humano es ambicioso y busca más dinero, más objetivos y más proyectos empresariales. No se conforma solo con lo que tiene. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que la vida no es quiero llegar aquí, crear una familia, tener este trabajo y ya envejecer y morir, sino que lo que hace apasionante la vida es crear nuevos retos. Y a mí me apasiona tener la Academia de Código Trading. He creado un valor, he creado un negocio aparte de lo que es el trading puramente, y este negocio me puede llevar a negocios superiores. Por ejemplo, crear un fondo de inversión y tener una cantera de traders que justamente salga de la parte academia. Entonces, para empezar a crear todo esto, lo más sencillo es empezar por la academia. ¿Por qué? Porque hacer un fondo es súper difícil. Después voy a hablar sobre ese tema ahora cuando ya responda la segunda cuestión de los haters. La segunda cuestión es la siguiente. Muchos dicen, me convencerás para comprar una formación tuya cuando operas en directo en una cuenta real en YouTube. Y eso también va ligado a que cuando les dices, aquí tienes mi cuenta auditada en MyFXBook y también las cuentas de los alumnos, que os dejo el link aquí en pantalla, pues cuando les pasas eso te dicen, es que esa cuenta puede ser manipulada. Entonces, voy a responder a estas dos cuestiones. Primero de todo, voy a hacer un antecedente. Te voy a explicar cómo funciona el mundo del trading a nivel profesional, cómo se consigue financiación, cómo se consigue trabajar con una cuenta grande fondeada por un broker, un fondo de inversión o un inversor privado. Entonces, en cualquiera de los casos, lo que te piden es lo siguiente: una cuenta auditada que tenga como mínimo 6 meses, idealmente más de un año o varios años. Y si no es de mucha duración, si es de un año o una cosa así, te dicen también que lo acompañes de un backtesting. En cualquier caso, también es positivo acompañarlo de un backtesting de los últimos 5 o 10 años, porque así ven una parte en directo, ¿no? Una parte operada en cuenta real y una parte testeada en cómo habría ido esa cuenta en los años anteriores que no están, pues, auditados. Entonces, si tú quieres conseguir capital haciendo un directo en YouTube y diciendo, mira estos días que estaré toda la semana operando en directo, se van a reír de tu cara. O sea, una semana operando no significa nada. Yo tengo semanas negativas y semanas positivas, y lo que cuenta es a grandes números, estadísticas grandes. ¿Sabes? En Código Trading somos una academia de trading cuantitativo y nos basamos en el método científico, estadístico y matemático y estudiamos una estrategia en el pasado. Entonces, de nada sirve mostrar unos días o gente que te dice, opera un día, y tú piensas, pero ¿cómo con un día te vas a convencer de que alguien es rentable? O sea, cualquier persona del mundo con un poquito de conocimiento puede tener una buena semana o un buen día, y eso no significa que sea rentable y consistente. Se necesitan como mínimo 6 meses de rentabilidad. Si no, simplemente puede ser que te estén enseñando una racha de que, mira, te enseño unos días que me ha ido bien, y eso no es ser un trader consistente. Aquí volvemos a otra premisa errónea, el hecho de que te dicen que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, que el trading es con muy poco dinero hacer una gran fortuna. Eso es totalmente falso. ¿Por qué se difunde esa mentira? Pues por dos partes, creo yo, eso ya es una opinión personal. Por un lado, intereses en la industria, o sea, brokers y otros actores de la industria que saben que si lo venden como lo vendo yo, diciendo la realidad como es el trading, pues poca gente se te apunta a la academia o poca gente te abre una cuenta en un broker. Entonces hay muchas academias y muchos brokers que prefieren mentir, prefieren decir que esto es con muy poco dinero hacer muchísimo dinero y se harán súper ricos de un día para otro, y es absolutamente falso. Otro motivo por el que se difunde eso es por desconocimiento, o sea, por desgracia, y también es una opinión personal, hay muchos actores en este sector, tanto canales de YouTube como webs,
como muchísima gente que no gana, que simplemente se ponen a hacer, pues, hablar de trading sin haber ganado nunca. Y no es solamente el tema de enseñar y tener una academia, es que también para hablar de trading, personalmente yo sería muy estricto y pediría que la gente tuviera resultados. Ahora ya vamos a mi caso concreto. ¿Por qué motivo no opero en directo en YouTube? Porque igualmente, aunque tenga una cuenta auditada, podría hacerlo. Pues porque mi especialidad es el swing trading y yo lo único que toco en day trading es M15. Por ejemplo, en M15, si me pongo a hacer mi estrategia en directo, primero que puede pasar pues media hora, una hora o más sin ninguna entrada, porque cada vela son 15 minutos, y justo cuando haga el directo puede ser que esté 2 o 3 horas conectado y no haya ninguna entrada. En caso de haber una entrada, las entradas de media tardan en resolverse 10 velas aproximadamente. Sí que puede haber una que en 4 o 5 esté y otra que en 20 velas. Pero bueno, la media aproximada está en unas 10 velas. 10 velas son 3 horas. O sea, voy a estar 3 horas en directo. Y entonces me dirás, pues opera en M1 o M5. Pues no, porque no soy rentable en M1 o M5. He backtesteado muchísimos años y ni el TIC, ni el M1, ni el M5, y en ningún mercado, ni Forex, que hay el spread, ni en mercados que hay comisiones, acciones, futuros, se gana, o yo he conseguido y he hecho miles de backtests de un montón de estrategias y muchas están en internet gratis y no se gana. O sea, con lo que te pega de mordida el broker en temporalidades como M1, TIC, M5, no se gana, porque la pequeña ventaja probabilística, porque eso solo se trata de tener una pequeña ventaja probabilística, no de adivinar el futuro, pues esa pequeña ventaja probabilística se esfuma con lo que se te lleva el broker. Entonces, yo, por el tipo de operativa y mi especialidad, no puedo hacer lo de operar en un día en directo fácilmente. Además, pues habrá unos días que gano y otros que pierdo. ¿Y qué pasa si me pongo a operar un día en directo o una semana y de esa semana hay 2 días que se pierden y 3 que se ganan? Pues que los haters se te tiran al cuello. Porque como no entienden, piensan que esto es ganar siempre y que esto es hacerse súper rico de la noche a la mañana, porque no es su culpa, parten de que en la industria hay mucha mentira. Pues se pensarán que soy muy malo, porque como he perdido un día soy muy malo. Pues los mejores profesionales del mundo, tanto de las inversiones como del trading, tienen muchos días perdedores. Eso es natural. Y para ser un trader rentable y consistente se tiene que saber perder. La clave del psicotrading es perder. Hay muchísimas rachas negativas y se pierde mucho dinero. Entonces, una solución que muchos, cuando hablo con ellos, me dicen es, de acuerdo, tú tienes la cuenta auditada en MyFXBook, pero como hay gente que dice que MyFXBook se puede, no solo yo, también mis alumnos tienen cuentas en la web auditadas, que os vuelvo a dejar aquí en pantalla. Entonces, como muchos dicen, como eso, algunos creen que se puede manipular, lo que podrías tener es pues una cuenta PAM, una MAM, ¿no?, que son cuentas donde otros pueden invertir, o un Darwinex, que también se puede invertir en él, o algún formato así que permita pues que no haya ninguna manipulación. Entonces aquí entra la parte legal en juego. O sea, yo desde el primer momento he tenido un abogado asesorándome, porque este sector tiene muchas regulaciones y es muy delicado. Además, pues saltan cuchillos entre distintos participantes, ¿no?, entre los brokers, las academias. Es bastante tóxico este sector y se dicen muchísimas mentiras que intentan hacer daño y destruir. Gente como yo, que decimos la verdad y explicamos el trading tal como es, pues hay muchos intereses de quitarnos de en medio. O sea, muchas academias que nunca han mostrado resultados, pues ahora se les puede joder el negocio, porque si se estandariza el hecho de que antes de pagar a un mentor le pides que te demuestre que es consistente con cuentas auditadas de más de 6 meses, pues ahí les puedes hacer daño a chuchiringuito. Yo no digo desmontar, porque hacer quebrar un negocio no es tan fácil y es muy difícil que una persona haga desaparecer un negocio, pero sí pues hacer daño. En ese caso mi abogado me dijo, tú estás dado de alta como academia, entonces para ofrecer inversión, que yo para tener una cuenta de Darwinex o una PAM estoy indirectamente pues ofreciendo la opción de invertir en mis cuentas, igual que para la venta de señales, todo eso yo no lo puedo tocar, porque para hacer eso debería ser un fondo de inversión.
y es súper complicado. O sea, para ser un fondo de inversión primero se necesita un capital exageradísimo que no tengo. No soy supermillonario, o sea, yo no tengo el capital para abrir un fondo de inversión y eso no significa que no tenga cuentas rentables y sea consistente en el trading, pero no puedo cubrir lo que es la apertura de un fondo ni por cuentas ni por otros trámites súper complicados y contratación de personas con X titulación, X máster, etc. Entonces eso es una cosa que en todo caso me plantearé a futuro, es algo que si lo acabo haciendo será a largo plazo. Como ahora solo tengo la academia, yo, por recomendación de mi abogado, no puedo tener ni un Darwinex, ni cuenta spam, ni MAM, ni venta de señales. Por eso, solo puedo auditar mis cuentas. Entonces, ¿qué solución doy al que sigue desconfiando porque dice, de acuerdo, entiendo que operar en directo pues es una tontería, porque de qué sirve que estés un día o una semana y además para ti no es posible para gente que hace day trading en temporalidades súper bajas como M1 o el TIC, pero para alguien que está especializado en swing pues entendemos que no se puede. Pero entonces, ¿qué solución me das al hecho de si yo desconfío del MyFXBook? Pues si estás interesado realmente en entrar en la academia y lo que te hace dudar es ese detalle, te digo que me escribas a info@codigotrading.com, te dejo aquí el email, y me digas pues que quieres concertar un Skype para que te muestre mis cuentas corriendo. También te puedo pasar la contraseña de solo lectura y que conectes pues en tu ordenador el MetaTrader 4 con solo lectura y verás pues mis cuentas de MyFXBook corriendo en tu ordenador, y también con el Skype yo te las puedo enseñar corriendo en el mío, ambas cosas. Lógicamente después, a continuación de ese Skype, tendré que cambiar la contraseña de inversión o de solo lectura, porque mi abogado, ya sabéis, no me permite dejar la contraseña sin cambiarla, porque entonces podríais estar copiando mis operaciones y vendría a ser una cosa que la regulación europea no me permite, porque yo solo estoy registrado como academia. Entonces, finalmente, sobre la pregunta esta, toda la parte que es un conglomerado, ¿no?, de por qué no operas en real en YouTube, entonces el tema de las cuentas auditadas se pueden manipular, y finalmente, como es alguien que solo va a hacer daño y a desconfiar, te dice, de acuerdo, pero ganas muy poco, y ahí viene lo primero que hemos hablado del día. Es totalmente falso que en esta industria se pueda ganar un 100% anual, un 200% anual o mensual. O sea, hay gente que dice que se saca un 100 mensual, pero ¿por qué en Darwinex, en MyFXBook y en todos estos sitios las cuentas que están top en la lista y que los propios brokers les meten muchísimos miles de dólares, por qué esas cuentas pues ganan sobre un 30, un 40, un 20, a lo sumo las que más ganan un 50%? Y son las únicas que aguantan en el tiempo, porque sí que hay cuentas que pueden hacer un 100 en un año, pero esa cuenta acabará quebrando. O sea, no verás ninguna cuenta que dure 5 años sacando esos rendimientos, acaba subiendo y ¡pam!, y después quiebra. Y entonces no sirve de nada haber ganado todo lo que has ganado. Entonces, volvemos a cerrar todo el círculo con esa premisa falsa que hace intoxicar totalmente la industria, el hecho de que la gente se piense que esto es ganar muchísimo dinero fácilmente. ¿Qué solución damos en Código Trading? Pues te ayudamos a conseguir inversión, a conseguir fondeo, porque no con una cuenta minoritaria, pequeña, tuya, vas a ser consistente y además ganar mucho, vas a ganar muy poco con tu propia cuenta. Porque una cuenta de 1000 ganando un 30% anual está súper bien a nivel de números, pero son 300 euros. Entonces, por ejemplo, si la cuenta fuera de 100.000, en lugar de 300, pues serían 30.000 euros, y eso ya suena de otra manera. Pues ahí vamos, y te ayudamos también a conseguir eso. Si quieres ver las formaciones que ofrecemos en la Academia de Código Trading, te dejo el link aquí en pantalla. Si te han quedado cosas por resolver y con estas cuestiones que los haters más preguntan no ha sido suficiente y algún punto todavía no lo tienes claro, o tienes preguntas nuevas que todavía no he dado respuesta, te invito a que en los comentarios las dejes, y si hay suficientes cuestiones en los comentarios que queréis que responda y que hacen que no tengáis suficiente confianza, o que haya algo que si yo hiciera tendríais más confianza, pues lo dejáis en los comentarios, y si hay suficientes comentarios haré otro vídeo
que será la segunda parte de Respondiendo a los haters, donde responderé nuevas preguntas. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y también suscríbete al canal y visita códigotrading.com, donde te encontrarás todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.